Grupos sociales. El grupo social, a diferencia de la clase social, en la cual los individuos pertenecen a ella aún sin quererlo o ser conscientes, el grupo es una asociación voluntaria o consciente de individuos. La urbana funciona en gran parte en términos de acción de grupos, en particular de los grupos organizados. En la sociedad rural, donde hay castas, se nace en un estatus social y en un trabajo prefijado, por lo que no es necesario unirse a grupos especiales, ya que la familia sirve para cualquier necesidad. Excepto para las familias adineradas, esta estructura familiar no funciona. Tiene que ser reemplazada para diversos grupos secundarios con intereses especiales. Algunos grupos organizados estarán asociados con los que se denomina interés de clase social, es decir, sindicatos, asociaciones de hombres de negocios, entre otras. O, dentro de la clase social, habrá grupos especiales formados por sus miembros. Dentro de la burguesía habrá grupos de coleccionistas de porcelana, de jugadores de golf o de polo, de viajeros internacionales, etcétera. Y a su vez, dentro de la clase obrera habrá grupos de jugadores de fútbol, sociedades mutualistas, clubes de excursionismo, etcétera. Distintos grupos de organizaciones son peculiares de distintos niveles sociales. Ciertas clases tienden a pertenecer a un tipo de organización determinada. Clases de grupos. Los grupos primarios son una agrupación de personas unidas por lazos de afecto mutuo o parentesco, que genera actos informales y espontáneos. Me refiero a clubes de lectores, clubes para jugar a las cartas, pandillas, las fiestas de cumpleaños, entre otros. Estas relaciones no son contractuales, por lo que con la misma facilidad con que se inician, desaparecen a través de los cambios en la educación, el trabajo, la residencia, etc. A pesar de las exigencias y obligaciones que se le impongan a los miembros de los grupos primarios, estos no alcanzarán a ser contractuales ni a perder su voluntariedad. Los proporcionan al hombre un tipo de seguridad emocional muy importante, aunque exista una tendencia de su desaparición o a jugar un papel cada vez menor dentro de la sociedad urbana. En cambio, son organizaciones formales creadas para la realización de ciertos fines. El médico que entra a una asociación médica o el profesor a una sociedad sociológica por algunas de las mismas razones prácticas que empujan al obrero a entrar a un sindicato o al fabricante en una organización manufacturera. El joven abogado que se hace miembro de la barra de abogados buscará también el medio donde pueda conocer a la gente adecuada. La organización secundaria típica diremos que tiene una constitución y reglas escritas, así como un propósito planteado en sus estatutos. Funcionarios que sirven durante periodos prescritos y tienen deberes definidos, tales como comités o directivos, etc. En los casos, cobra a los miembros cuotas personales para gastos de la organización. Lleva una lista de los miembros y un registro histórico de la organización. Afiliarse, competir o cooperar con otros grupos secundarios. Son de larga duración, sobreviven a la existencia de sus miembros, organizados según una ley, por lo que tienden a volverse impersonales. Grupos secundarios son, por ejemplo, los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones profesionales, grupos religiosos, iglesias, grupos musicales, asociaciones sociales, entre otras. Existe una tendencia entre los miembros de las clases altas a pertenecer a 2, 3, 4 o más grupos secundarios, ya sea por necesidad, mayor educación o tiempo libre, al contrario de lo que sucede con las demás clases sociales. En los grupos organizados, los miembros mantienen posiciones especializadas dentro del grupo,
produciéndose un mayor sentimiento de comunidad y cooperación, lo que viene a aumentar o mejorar los frutos de la labor conjunta. Un equipo de básquetbol organizado o un escuadrón de combate tendrá mayores posibilidades de triunfar sobre otro equipo o escuadrón no organizado en el que sus miembros se tengan desconfianza y actúen independientemente de cada uno. La organización significa división del trabajo y planeación del mismo. A los grupos no organizados, en estos habrá muy pocas funciones especiales ejecutadas por los miembros. Los miembros tenderán a desempeñar las funciones independientemente el uno del otro. En las investigaciones efectuadas en los grupos se ha llegado a descubrir su baja productividad. Los miembros de dichos grupos primarios tienden a dirigir su agresión hacia las personas del mismo grupo, dividiéndolo y creando recelos y desconfianza, mientras que en los grupos organizados sus miembros se inclinan en sus desafectos contra personas ajenas al grupo.